Esperamos. Vale. ¿No? Bueno, buenas tardes Ok. a todos. Sí, bueno, estamos en directo, Alina. Estamos en directo, estoy grabando. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo es que lo sentimos que hemos tenido problemas técnicos con el enlace de la newsletter y no se ha podido unir mucha gente, pero bueno, a través de la web sí que podéis acceder. Bueno, mi nombre es Álvaro Martínez, soy un recién adjunto llegado al servicio de urgencias del Hospital de Toledo. Iniciamos hoy con mucha ilusión el programa de sesiones clínicas online sobre la patología más prevalente en los servicios de urgencias de Castilla-La Mancha y concretamente pues somos SEMESMIR Castilla-La Mancha. Proyecto con el que contamos con todos vosotros, con todos los residentes y adjuntos de la comunidad y esperemos pues que os sirva para repasar, aprender y familiarizarnos todos con la medicina de urgencias. Hoy contamos con nuestra residente, la doctora Alina Sandulache, prácticamente ya MIR 4 de Medicina Familiar y Comunitaria, que nos va a traer el siguiente tema, el manejo terapéutico de la fibrilación auricular en urgencias. Entonces, Alina, cuando quieras, te cedo el poder. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro, y un placer presentaros la primera sesión de este proyecto de SEMESMIR Castilla-La Mancha y espero que os pueda aportar un poquito. Como hemos dicho, se trata sobre el manejo terapéutico de la fibrilación auricular en urgencias. Este es el esquema que vamos a seguir. Como veis, vamos a abordar muy brevemente la clasificación de la FA y las pruebas complementarias que solicitaríamos en un paciente con este tipo de arritmias. Y después tenemos los tres bloques principales, que son la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, inestable hemodinámicamente, estable hemodinámicamente y la anticoagulación que deben recibir estos pacientes. Por último, vamos a ver unas pinceladas sobre la fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta y los criterios de ingreso de estos pacientes. Antes de comenzar, aunque me gustaría encuadrar nuestro abordaje, nuestro apartado de manejo en urgencias dentro de la estrategia de atención integrada que nos propone la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que se denomina Vía ABC. Está compuesta por tres pilares que nos indican el manejo adecuado de la fibrilación auricular. El primer pilar es la A, que es la valoración de necesidad de profilaxis tromboembólica de estos pacientes con la finalidad de prevenir el ictus. El segundo pilar es la B, que es el control de los síntomas y la mejora de la calidad de vida de los pacientes, que vamos a realizarla mediante el control de la frecuencia ventricular y el ritmo y el control del ritmo. Y el tercer pilar es la C, el control de los factores de riesgo cardiovascular y las comorbilidades del paciente. Una vez dicho esto como pequeña introducción, pues pasamos a la clasificación de la FA. Hay diversos tipos de clasificación, pero esta, que es en función de la duración, es una de las más importantes, ya que la vamos a tener en consideración para decidir el manejo de nuestra arritmia. Podemos tener una FA de nuevo diagnóstico, que es aquella primera crisis que es independiente del tiempo de duración. La FA paroxística, que tiene una duración menor a 7 días y puede revertir tanto espontáneamente como con una intervención. Persistente, una duración mayor de 7 días. Se incluye la FA que revierte tanto por cardioversión farmacológica como eléctrica. Y aquí podemos incluir también el episodio de FA que se desconoce el tiempo de evolución. FA persistente de larga evolución, aquella que dura más de un año tras adoptar una estrategia para el control del ritmo. Y por último, la FA permanente, que es la aceptada tanto por el paciente como por el médico y no se considera adoptar una estrategia de control de ritmo. En cuanto a las pruebas complementarias, es obvio que el diagnóstico de la FA se va a realizar con un electro, pero es recomendable realizar otras pruebas complementarias, sobre todo para descartar patología que pueda haber favorecido el desarrollo de esa arritmia o de su descompensación, así como complicaciones derivadas de la misma. Por un lado, es recomendable solicitar una radiografía posterior anterior y lateral de tórax y por otro, una analítica de sangre, con un hemograma, una bioquímica y una coagulación, teniendo en cuenta que hay ciertos valores que los vamos a solicitar en función de la situación clínica del paciente, como son el ProBNP, si tiene datos de insuficiencia cardíaca, o la troponina, si tiene datos de dolor torácico típico.
También solicitaremos una gasometría arterial si nuestro paciente tiene una saturación por debajo del 90% y valoraremos otras exploraciones como un ecocardiograma, en función de la situación clínica y la disponibilidad de la prueba. Entonces comenzamos el primer bloque, que es la FA con respuesta ventricular rápida, inestable hemodinámicamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues una FA con una frecuencia cardíaca que esté por encima de 100 latidos por minuto e inestable, es decir, que tenga una presión arterial sistólica por debajo de 90, una frecuencia cardíaca por encima de 150, que haya presentado síncope, datos de isquemia miocárdica, esté en edema agudo de pulmón o presente shock cardiogénico. En este caso, el tratamiento de este paciente será la cardioversión eléctrica urgente. Como medidas generales de todo paciente inestable hemodinámicamente que tenemos en el box vital, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar canalizándole 2 vías venosas periféricas y valorar la necesidad de infusión de sueroterapia, monitorización continua del ritmo, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, medición periódica de la presión arterial, así como antes y después de las medidas terapéuticas que le vayamos a realizar, oxigenoterapia en caso de que lo precise nuestro paciente y presente una saturación por debajo del 90%, sondaje vesical con medición de la diuresis e identificar y corregir factores precipitantes y consecuencias de la arritmia, así como optimizar el tratamiento de base. En cuanto a las medidas específicas son 3, como hemos dicho, cardioversión eléctrica sincronizada urgente, independientemente del tiempo de evolución de la arritmia. Tratamiento anticoagulante lo antes posible. Administraremos una dosis única de heparina de bajo peso molecular a 1 mg/kg por vía subcutánea. Posteriormente, tras la cardioversión, este paciente necesitará anticoagulación durante 4 semanas y tras este tiempo habría que valorar si necesita tratamiento anticoagulante crónico. Pero bueno, el tema de la anticoagulación lo abordaremos posteriormente también. Y por último, control de la frecuencia ventricular, que siempre es un objetivo en un paciente con fibrilación auricular. Son de primera elección betabloqueantes y antagonistas de calcio no dihidropiridínicos, preferiblemente antes que otros fármacos como los digitálicos, siempre y cuando nuestro paciente no esté en insuficiencia cardíaca agudizada. Entonces, profundizando un poco más sobre el procedimiento de la cardioversión eléctrica transcutánea, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir? Pues lo primero, como hemos dicho, monitorizar a nuestro paciente electrocardiográficamente, colocando los electrones en zonas que no coincidan con las palas y tampoco con el esternón, pues si fuera necesario realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Después, monitorización de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Preoxigenaremos al paciente y prepararemos el equipo de ventilación y carro de paradas en caso de que sea necesario. Y después pasaremos a la sedanalgesia. Como veis, para la sedación se prefieren sedantes de corta duración para favorecer la rápida recuperación del paciente tras el procedimiento. El midazolam, el propofol y el etomiodato son los recomendables, siendo el midazolam y el propofol pues, los más utilizados. Vemos que el midazolam es el que tiene un inicio de acción un poco más prolongado, de unos 3 a 5 minutos, y es el que también dura más, de 15 a 30 minutos. Es importante recordar que su metabolismo es renal, por lo tanto, en pacientes con insuficiencia renal puede aumentar su duración o su efecto. Como efecto secundario más relevante está la depresión cardiorrespiratoria. Y en segundo lugar, el propofol. Vemos que tiene una inicio de acción mucho más rápida y estaría contraindicado en inestabilidad hemodinámica. Las dosis, como veréis, os las voy a ir dejando en tablas a medida que vayamos avanzando, pero no las voy a mencionar, simplemente las he puesto pues, a modo de consulta. Y por último, la analgesia, que se hará con fentanilo o con morfina. Entonces, a continuación, pues elegiremos la derivación electrocardiográfica que nos presente unos QRS con una onda R más alta y más visible. Lubricaremos las palas o colocaremos las compresas empapadas con solución salina fisiológica o colocaremos los parches en función de lo que vayamos a utilizar. Sincronizaremos para que nuestra descarga coincida con una onda R y colocaremos las palas o los parches en el espacio infraclavicular derecho y en el ápex. La cargamos con una energía que comenzará en 200 julios si se trabaja con una monofásica o en 150 julios si se trabaja con onda bifásica.
Recordar que esta dosis hay que reducir a la mitad en los pacientes que reciban tratamiento con digoxina y estaría contraindicado en situaciones de intoxicación digitálica. Antes de administrar la descarga habría que advertir al resto de compañeros para que se separen y una vez que pulsemos los botones de descarga, recordar que no es instantánea, con lo cual que no hay que retirarse inmediatamente. Si no conseguimos revertir a ritmo sinusal, habría que repetir los pasos anteriores y incrementar la energía de 50 en 50 julios, hasta un máximo de 350 si la onda es monofásica o 250 si es bifásica. Y también se recomienda cambiar la posición de las palas antero-posterior. Si fallan los 3 choques, en situación de inestabilidad, el siguiente paso sería administrar 300 miligramos de amiodarona en 10-20 minutos y probar un siguiente choque. En caso de que este también sea fallido, colocaremos la perfusión de amiodarona, 900 miligramos en 24 horas. Entonces, pasamos al siguiente bloque, que es la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, estable hemodinámicamente. En estos pacientes tenemos dos opciones, el control de ritmo o el control de frecuencia. Y vamos a elegir una u otra estrategia en función de la duración de la fibrilación, del estado clínico del paciente y del estado clínico del paciente. Entonces, la primera opción es el control de frecuencia. El objetivo es conseguir y mantener que la frecuencia ventricular de este paciente sea menor a 110 latidos por minuto en reposo. La guía, siempre que me referiré a la guía, será la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, nos indica que este es el control laxo. Y el objetivo es que nuestro paciente, controlar los síntomas del paciente y evitar el deterioro hemodinámico. Si esto no se consigue, a pesar de estar por debajo de los 110 latidos por minuto, habrá que pasar al control estricto, que es aquel que es menor de 80 latidos por minuto en reposo y menor a 110 con el ejercicio. Entonces, esta estrategia será de elección en los pacientes que tengan un primer episodio de fibrilación con una duración de más de 48 horas, que estén sin anticoagular, ante pacientes con FA permanente, en una recaída precoz tras una cardioversión, es decir, antes de un mes, pacientes que tengan 2 o más cardioversiones previas, fracaso de 2 o más fármacos antiarrítmicos para mantener el ritmo sinusal, impedimentos estructurales como una dilatación severa de aurícula de izquierda o que el paciente, las características y comorbilidades o edad del paciente no nos lo permitan, o sea, lo requieran. Entonces, tenemos 4 opciones y vamos a elegir una de ellas en función de los síntomas, las comorbilidades y los posibles efectos secundarios de los fármacos. El primer bloque, como veis, son los betabloqueantes cardioselectivos, metoprolol, atenolol, esmolol, bisoprolol, nebivolol y carvedilol. En el segundo bloque, los calciantagonistas no dihidropiridínicos, verapamil y diltiazem. Después digoxina y luego amiodarona. Los 2 primeros grupos son los más efectivos, por eso es el tratamiento de primera línea y tienen una rápida acción y son eficaces en estados de actividad simpática. Los betabloqueantes nos van a producir como efectos secundarios favorecer la insuficiencia cardíaca aguda, hipotensión, bloqueo auriculoventricular, bradicardia y broncoespasmo. Estará contraindicado en insuficiencia cardíaca aguda o descompensada y en patología pulmonar. Los calciantagonistas van a estar producirán como efectos secundarios insuficiencia cardíaca, hipotensión, bloqueo auriculoventricular, interacción con digoxina en el caso del diltiazem y recordar que hay que adaptar las dosis en insuficiencia renal y hepática. Importante, contraindicación en insuficiencia cardíaca descompensada y disfunción del ventrículo izquierdo. La digoxina será nuestro fármaco de elección en los casos en los que tengan insuficiencia cardíaca aguda, disfunción del ventrículo izquierdo o como segunda línea si los fármacos de primera línea no han sido efectivos o suficientes. Como efectos secundarios está la intoxicación, hipotensión, bloqueo auriculoventricular o bradicardia. Y por último, la amiodarona es nuestro comodín cuando los fármacos previos no han funcionado o están contraindicados. Y como efectos secundarios tenemos toxicidad a nivel pulmonar, tiroidea, ocular, hepática, bradicardia, hipotensión, prolongación del QT,
o flebitis durante su administración. Este es el esquema que nos propone la guía. Como veis, lo primero que tenemos que hacer es valorar a nuestro paciente y ver qué comorbilidades tiene. Si no tiene ninguna, o tiene hipertensión o insuficiencia cardíaca con una FEBI conservada y no agudizada, claro, pues nos propone los tratamientos que hemos dicho que son de primera línea, los betabloqueantes y los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Si nuestro paciente tiene antecedentes de disfunción ventricular izquierda, pues estarán contraindicados los calcioantagonistas y tendremos que administrar un betabloqueantes. Y en caso de POC o asma, pues no podremos dar betabloqueantes y tendremos que administrar calcioantagonistas. Si no conseguimos el objetivo, tendremos que continuar con el esquema y veis que como tratamientos de segunda línea, pues nos proponen las otras opciones teniendo en cuenta pues, las contraindicaciones que hemos ido diciendo previamente. Esta es una tabla con un resumen de las dosis de cada fármaco. Como hemos dicho, no vamos a entrar en ellas. Sí que quería remarcar que, como veis, hay administración oral, que es la preferible si nuestro paciente está estable, e intravenosa, que es la que vamos a utilizar si necesitamos un control rápido de la frecuencia ventricular o si el paciente está muy sintomático, no tenemos disponible la vía oral. La segunda estrategia en ese paciente estable es el control de ritmo, que lo vamos a hacer con la cardioversión, que puede ser eléctrica o farmacológica. Esta estrategia será de elección en pacientes que tengan un primer episodio de FA con una duración de menos de 48 horas, un primer episodio de FA que tengan un ecocardiograma transtorácico que descarte trombos cardíacos o que esté anticoagulado correctamente en las últimas 3 semanas, una ECA paroxística, una ECA secundaria a una enfermedad transitoria corregible, una ECA con inestabilidad hemodinámica, como ya hemos visto previamente, o que tenga sintomatología grave o limitante, y pacientes muy sintomáticas con una ECA persistente para reducir síntomas o mejorar la calidad de vida. Entonces, la cardioversión eléctrica es lo que hemos explicado previamente. La cardioversión farmacológica tenemos 3 opciones. En primer lugar, los antiarrítmicos de clase 1C, flecainida o propafenona, que van a ser de elección en pacientes que no tengan cardiopatía estructural, disfunción del ventrículo izquierdo o cardiopatía isquémica. El Bernacalam, que va a ser, que lo vamos a utilizar en pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca grave o antecedentes de cardiopatía isquémica reciente. Y la miodarona, que va a ser pues, el fármaco que utilicemos si nuestro paciente tiene insuficiencia cardíaca o cardiopatía estructural. Si la cardioversión es efectiva, lo indicado sería dejar en observación 3-4 horas y posteriormente alta con derivación a las consultas de cardiología. Aquí de nuevo tenemos una tabla resumen con dosis y contraindicaciones y efectos secundarios de cada fármaco. Realmente esta técnica es una de las menos utilizadas en la urgencia y no voy a incidir mucho más, sino que os lo dejo un poco a modo de consulta. Sí que es cierto que me gustaría recordar que si lo que vamos a administrar es un antiarrítmico de clase 1C, previamente hay que administrar un bloqueador del nodo auriculoventricular para evitar la conversión a flúter auricular. Una vez revertido el ritmo, hay que valorar si nuestro paciente necesita un control de ritmo a largo plazo. En un primer episodio o episodios infrecuentes y bien tolerados no sería necesario. En episodios muy frecuentes y prolongados o muy sintomáticos sí que hay que valorar un tratamiento antiarrítmico crónico. Y luego está la tercera opción, que es la opción de pill in the pocket, que es aquellos pacientes que se toman de forma ambulatoria la propafenona flecainida precedido de un bloqueante del nodo AV. Y previamente a que los pacientes puedan utilizar esta técnica, pues habrá que haber descartado contraindicaciones de estos fármacos y haber administrado la primera dosis en un mes hospitalario para verificar que les siente correctamente. Y pasamos al tercer bloque, que es la anticoagulación. Entonces, ya hemos dicho que en un paciente hemodinámicamente estable tenemos las dos opciones de cardioversión y control de
cardioversión para control de ritmo y control de frecuencia. En estos casos hay que preguntarnos 3 cosas. Lo primero, comprobar el estado de anticoagulación previo del paciente. Lo segundo, la duración del episodio de la arritmia. Y lo tercero, determinar si el paciente necesita anticoagulación a largo plazo. Estos 3 pasos se van a seguir estrictamente si decidimos adoptar el control de ritmo, mientras que si decidimos el control de frecuencia solo tenemos que valorar si el paciente necesita anticoagulación a largo plazo. Entonces, primera pregunta, ¿nuestro paciente toma anticoagulantes previamente? Si es que sí y está anticoagulando a nivel terapéutico, que es decir, tiene un TRT por encima del 70%, podemos cardiovertirle. No está anticoagulado, entonces tenemos que iniciar la anticoagulación lo antes posible. Y pasamos a la segunda pregunta, la duración de esa arritmia. Hay 2 casos, que tenga una duración por debajo de 48 horas, que en ese caso tenemos 2 situaciones. La primera situación es que el paciente tenga una duración por debajo de las 12 horas o entre 12 y 48 horas con un CHA2-VASc menor o igual a 1 en hombres y menor o igual a 2 en mujeres y sin antecedentes tromboembólicos. En este caso podemos anticoagularle con una dosis única de heparina a 1 miligramo kilo subcutánea y posteriormente cardiovertirle. El segundo caso es que nuestro paciente tenga una duración de arritmia entre 12 y 48 horas con un CHA2-VASc mayor o igual a 2 en hombres o mayor o igual a 3 en mujeres o antecedentes tromboembólicos o que tenga estenosis mitral o prótesis valvular. En este caso, el manejo será igual que si el paciente tiene una duración de más de 48 horas y será anticoagularle, que lo podemos hacer con antagonistas de la vitamina K o los nuevos anticoagulantes durante 3 semanas y posteriormente podremos realizar la cardioversión. La alternativa a eso es realizarle un ecocardiograma transtorácico y excluir que tenga un trombo cardíaco. Si lo excluimos, pues el manejo será el mismo que en el primer caso, anticoagularle con heparina de bajo peso molecular a dosis única y cardiovertirlo. En caso de que tuviese el trombo, pues sí o sí habría que anticoagularle y después verificar que ya no lo tiene. Me gustaría mostraros que la guía realmente en pacientes con un episodio de menor de 48 horas nos dice que podríamos esperar porque el riesgo de que, o sea, la probabilidad de que cardiovierta espontáneamente es alta. Entonces es la alternativa a la cardioversión temprana. Vale, ya hemos cardiovertido a nuestro paciente, pues lo siguiente es la anticoagulación obligatoria durante 4 semanas. Y es cierto que en pacientes que tengan una duración menor o igual a 24 horas y un riesgo muy bajo de ictus, es decir, un CHA2-VASc de 0 en hombres y de 1 en mujeres, esta anticoagulación es opcional. Y por último, la tercera pregunta, ¿necesita nuestro paciente tratamiento anticoagulante crónico? Es decir, una vez finalizadas esas 4 semanas, ¿continuamos la anticoagulación? Pues aquí tenemos que ver si la fibrilación es valvular o no valvular. En caso de que sea valvular, necesitaría anticoagulación permanente con antagonistas de la vitamina K para mantener un INR entre 2 o 3 o 2,5 y 3,5 en caso de prótesis, con un TRT por encima del 70%. En este caso, pues dejaremos a nuestro paciente con heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo kilogramo cada 12 horas subcutánea durante las primeras 48 horas, con el sintrón y al tercer día evaluaremos el estudio de coagulación, ajustaremos el tratamiento y suspenderemos la heparina dejando el sintrón. Si la FA es no valvular, entonces debemos evaluar el riesgo trombótico mediante escalas como CHA2-VASc y el riesgo hemorrágico mediante la escala Hasbled. Entonces, no voy a entrar porque todo el mundo conoce estas escalas, os las dejo aquí a modo de recordatorio, tanto la de CHA2-VASc como Hasbled. Entonces, si la puntuación de la escala de riesgo trombótico es mayor o igual a 1 en hombres o mayor a 1 en mujeres, esos pacientes tendremos que anticoagularles a largo plazo. Sí que es cierto que la guía, para puntualizar un poquito más, nos dice que en pacientes con un CHA2-VASc de 1 en hombres o de 2 en mujeres se debería considerar, y con una recomendación 2A
y con una recomendación 1A nos indica anticoagulación en pacientes con un CHAS-VASc mayor o igual a 2 en varones o mayor o igual a 3 en mujeres. En estos pacientes, como hemos dicho, hay que evaluar el riesgo de sangrado. Mediante la escala Hash-Bled vemos que tendrían un riesgo bajo si la puntuación es entre 0 y 2 y elevado si es mayor o igual a 3. Sin embargo, recalcar que tener un riesgo elevado de sangrado no contraindica per se la anticoagulación. Si nos saliese ese riesgo elevado, tendríamos simplemente que controlar de forma más estricta a nuestro paciente y modificar los factores de sangrados modificables. Entonces, en función de estas escalas, decidiríamos si anticoagulamos a nuestro paciente y si nos sale que sí que precisa anticoagulación, tenemos dos opciones. Los antagonistas de la vitamina K, teniendo un TRT alto y persiguiendo un INR entre 2 y 3 y los nuevos anticoagulantes. La guía nos indica que la primera línea de tratamiento anticoagulante es esta segunda. Entonces, todos sabemos que hay cuatro tipos, que son el dabigatran, rivaroxaban, apisaban y endosaban. Y aquí os dejo una tabla que, a modo de consulta con las dosis y los criterios para elegir uno u otro. Por último, tenemos la fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta. En estos casos, pues la mayoría de los pacientes tendrán una fibrilación permanente o crónica, por lo tanto no debemos plantearnos una reversión arritmosinusal y nuestro objetivo será perseguir el control de la frecuencia. El tratamiento anticoagulante es igual que lo he explicado previamente y al ser una bradiarritmia, pues su manejo será el mismo que este tipo de arritmias. ¿Qué pacientes deben ingresar? Pues aquellos que tengan complicaciones, angina, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo, pacientes que no podamos controlar la frecuencia cardíaca o su sintomatología por ser muy grave o limitante, y pacientes a los que hayamos iniciado tratamientos con riesgo proarrítmico o presenten inestabilidad hemodinámica. Y por último, la bibliografía. Y ya está, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alina. A ver. Vale. ¿Alguna pregunta de alguien? ¿Algún ruego, alguna alabanza para Alina? Que espero que sean muchos. ¿Felia? ¿Ya se me escucha? Sí. Sí. Nada, que enhorabuena, Lina, que me ha gustado mucho. He llegado a tiempo también. Y nada, solo quería comentar un caso que tuve yo en urgencias, que fue precisamente una bradiarritmia en la que pedimos valoración, o sea, la señora se quedaba casi a 35, 45 latidos por minuto cuando estaba despierta, pero llegaba incluso a 26 latidos por minuto cuando se quedaba dormida. Entonces hicimos un PIC a cardiología para que vinieran a valorarla. La valoraron hasta en 3 ocasiones, pero como no hacía pausas de más de 3 segundos, no la querían poner ni marcapasos ni nada. Y en nuestro caso, a mí me llamaba mucho la atención de que los cardiólogos nos dijeran que alegremente le diéramos el alta cuando evidentemente con una frecuencia de 26 latidos por minuto, ¿quién era el guapo que se iba a atrever a darle un alta? Pero les consultamos en varias ocasiones, no quisieron hacer nada, ni siquiera nos dijeron de poner anticoagulación. Ahora mismo sí que es cierto que no recuerdo si realmente la paciente estaba anticoagulada o no. Pero, o sea, según la guía, al ser una FA de frecuencia ventricular lenta,
tendríamos que haberla anticoagulado, ¿no? Toda FA, o sea, en toda FA tenemos que valorar si necesita anticoagulación crónica. Entonces, vamos a hacer, nos planteamos, estrategia de control de ritmo, es cuando hay que hacerse todas esas preguntas de si está anticoagulada o no, o qué anticoagulación le pongo. Si no nos planteamos eso y lo que vamos a hacer es un control de frecuencia, debemos ver si nuestra paciente está anticoagulada, o sea, si necesita anticoagulación de forma crónica, eso sí, que es realizándole el CHA2-VASc si es una FA no valvular o sí que la necesitaría siempre si es una FA valvular. Y luego, pues en el caso del control de la frecuencia, como he dicho, la FA con respuesta ventricular lenta se maneja igual que una bradiarritmia y sí que es cierto, o sea, esto no lo incluí en la presentación porque ya era un poco manejo de bradiarritmia y no de, más bien, y no de FA y por no extenderme, pero en las guías ERC que sobre el manejo de bradiarritmia, pues nos dicen que si el paciente tiene síntomas de inestabilidad hemodinámica, es cuando hay que administrar tratamiento a esa bradicardia y si no las tiene, pues preguntarnos si tiene bloqueos, si no, si tiene las pausas, que son los que dijeron los cardiólogos, y en función de eso, si no lo tiene, pues no habría que hacer nada, que es lo que hicieron los cardiólogos. Pero No sé si contesta. En este caso la hubiéramos dado de alta y no hubiera pasado nada. O sea, porque claro, al final en urgencias pues me dijeron ingresala en interna porque con 26 latidos por minuto no la vamos a dar de alta. Pero, o sea, es que a mí lo que me está llamando la atención es eso, que los cardiólogos no quisieran hacer nada y la verdad que es que ahora mismo no recuerdo si estaba anticoagulada o no, pero en ningún momento los cardiólogos nos lo preguntaron tampoco. Bueno, yo creo que ya no solo el tema de la anticoagulación, ¿no? Ante una FA lenta también tenemos que plantearnos pues si esa FA pues, está bloqueada o no, ¿vale? Pues si fuera subsidiaria de ingreso. Y luego también, pues si tuviera alguna disfunción sinusal que no están pasando al final la despolarización a los ventrículos, ¿no? Entonces, pues hicisteis bien, yo creo, en ingresarla en ese caso, ¿no? Con esa frecuencia, desde luego, que es incompatible en la vida. Pero la señora, la verdad, que no tenía ningún síntoma ni nada. O sea, que no sabíamos con qué frecuencia estaba. O sea, cuántos días había estado con esa frecuencia realmente. O sea que. Pero Sí, bueno, bueno, solo pero era comentar. ahí ya entra un poco pues el estilo de vida que lleve la señora. Si es vida cama sillón, pues igual no tiene por qué notarlo, pero si lleva una vida activa, se desplaza y tiene un síncope cardiogénico, pues ahí ya hay más problemas, ¿no? Pero bueno, sí, un caso interesante y complicado también. Ya está. Sí. ¿Alguna preguntilla más, chicos? ¿Alguien que se anime? ¿Alguien que quiera decirle algo a Lina? La tutora de residentes, Natalie, por favor, adelante. Bueno, tutora, pero principalmente compañera y encantada de haber escuchado esta revisión. Esta primera charla es un hito. Lo que están haciendo ustedes es un hito y lo vamos a recordar todos los que hemos sido espectadores de esta primera charla. Alina, muchísimas gracias. Resumido, conciso, a tiro, como tiene que ser en la urgencia, porque nosotros mucha información tampoco queremos. El A, B, C y más, nada. Y gracias, Álvaro, por revisar la sesión y moderar hoy. Nada más, era que nada, que estoy encantada. Nada más. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias. Pues Raquel, las Sí, vamos a colgar nos en van a YouTube. quedar... Oh, sí, perdona, Lina, te he cortado. No, eso. No sé si en la página también me suena o no. O enlace a YouTube.
Imagino que sí, pero bueno, como estamos ahora trasteando, estamos iniciando todo esto, pero 100% seguro que en YouTube van a estar, van a ser pues eso, parecido pues al formato de Sí. nuestros compañeros de SMSMIR Castilla y León, que también suben ahí las presentaciones. Sí, Isa, adelante. Nada, yo un poco repetir lo mismo que ya ha comentado Natalie, que ya te he puesto por el chat, Ali, que enhorabuena por la sesión, me parece que ha estado súper bien, súper concisa. Un tema además que aunque el paciente no venga por su FA, pues muchos de los pacientes que vemos pues tienen su FA allí puesta, aunque no sea el motivo de consulta de urgencias necesariamente. Entonces creo que al final es un motivo o una patología que vemos muchísimo. Y sobre todo eso, darte la enhorabuena, que sé que dar la primera sesión siempre da un poco más de cosilla y creo que lo has hecho súper bien y muchísimas gracias. Y a Álvaro también por moderar. Muchísimas gracias a los dos. Y a todos los que os habéis conectado, que al final, bueno, los inicios son un poco complicados siempre, pero la verdad que yo creo que estamos todos muy ilusionados con el proyecto y esperamos que haya más sesiones y que también os gusten y que os podáis conectar todos. Solo era eso, Ali. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguna cosilla más, chicos? Bueno, Alina, pues a ver, yo que te diga, pues has tocado todos los palos del manejo del FA. Estoy de acuerdo con Natalie, has sido concisa, has sido directa a los puntos más clave. Has empezado desde las definiciones, desde lo que es una FA de novo, una FA paroxística, persistente, una permanente. Cómo debemos orientar a un paciente con una FA, qué pruebas complementarias tenemos que medir, qué tenemos que descartar. Has hablado de la FA ante una situación de inestabilidad hemodinámica o mal tolerada clínicamente, el procedimiento inclusive de la cardioversión, cómo tenemos que tratar la FA con una respuesta ventricular rápida, estando en una situación de estabilidad hemodinámica, ¿no? Con un control de la frecuencia o el control del ritmo. Y cuándo debemos seguir un camino y cuándo el otro, y que eso es fundamental, ¿no? Los fármacos implicados en esta terapéutica y luego incluso de los fármacos antiarrítmicos también te has atrevido a hablar de ellos. Muy importante también pues la anticoagulación antes de llevar a cabo la cardioversión en el paciente con estabilidad hemodinámica y luego, pues también los criterios basados en las escalas de Chabas y Hasbled de la anticoagulación crónica, ¿no? De los pacientes que sean subsidiarios de esto. También me ha gustado mucho, pues es una de las novedades de la Sociedad Europea de Cardiología, de las últimas guías, que hablaban, pues, que ya se tiende, pues, a llevar una estrategia más conservadora en el sentido de que las FAs de menos de 48 horas, pero las que se encuentran en un rango de entre 12 a 48 con un chas-bas elevado, pues como que se tiende a anticoagular previamente antes de llevar a cabo una cardioversión en un segundo tiempo. Eso estaba muy bien, ¿no? O incluso también con antecedentes de embolismos, de estenosis mitral, etc., ¿no? Así que muy bien. Y luego es un poco paradójico, ¿no? Que las guías van todos en el sentido de que el TRT tiene que estar por encima de 70 o 65-70 y que todas pues recomiendan como primera opción terapéutica en este caso con los NACOS, ¿no? Estuve revisando, después de ver tu sesión, pues un trabajo que llevaron a cabo la Sociedad Española de Calidad Asistencial en colaboración con la mayoría de las sociedades españolas implicadas en la enfermedad tromboembólica, como son pues, las SEMES, la SEMI, SEMERGE, la Sociedad Española de Cardiología, por supuesto, la Sociedad Española de Trombosis, Hemostasis. Y bueno, todas las comunidades de España eran más o menos semejantes, pero cogí un dato de Castilla-La Mancha y es que por aquel entonces, que era 2021 cuando se llevó a cabo este estudio, 89.856 casos de FA no valvular fueron diagnosticados prevalentemente pues, en la comunidad de Castilla-La Mancha y se encontraban fuera de rango 43.365. Es decir, casi la friolera de la mitad estaban fuera de rango terapéutico, ¿vale? Con lo cual había riesgo pues, de un evento tromboembólico o de un sangrado mayor.
Entonces, tenemos un problema muy serio con los anticoagulantes de acción directa porque en España pues somos uno de los pocos países en Europa que no están financiados, cuando las guías pues nos dicen claramente o nos recomiendan que vayamos en otra dirección. Y en este sentido, pues también incitar a la formación en ecografía, ¿no? Porque ¿cómo sabemos nosotros si estamos ante un FA no valvular? ¿Vale? ¿Cómo saber si Sintrom o los NACO? Pues no podemos basar solo en lo típico. Si le escuchas un soplo, pues le calzamos Sintrom. No, lo suyo sería hacer un ecocardio, ¿no? Igual no es un ecocardio reglado, pero sí un ecocardio dirigido, que es lo que nos gusta a nosotros los urgenciólogos, ¿no? Para saber, pues eso, poder un poco discriminar entre los pacientes en los que podemos beneficiarles con NACOS en un futuro, ¿no? Que esperemos que estén financiados o que lamentablemente pues se tienen que ir a Sintrom. Entonces, pues un poco quería comentar eso. Y nada, que ha estado estupenda la sesión y lo dicho también por Isa, que estoy súper contento de todos los que estáis aquí, que los inicios son muy difíciles, pero creo que ha tenido una buena relativa acogida las sesiones. Muchas gracias a ti por la sesión que has dado también. Y nada, que espero veros en la próxima sesión y bueno, pues cerrar esta primera sesión, que como ha dicho Natalie es un hito, si no tenéis nada más que decir. Pues muchas gracias a ti y a todos. Con respecto a lo que has dicho, sí que es cierto y también me gustaría incidir que la anticoagulación quizá de esos 3 bloques es uno de los más importantes porque es el que tiene un impacto pronóstico en este paciente. Y yo la verdad que he aprendido mucho realizándola, espero que también os haya aportado un poquito y me ha hecho mucha ilusión y nada, espero que sigamos aprendiendo con las próximas. Muchas gracias por asistir a todos. Ese es el objetivo. Hasta luego, chicos. Muchas gracias a todos. Álvaro, una cosa. ¿Sí? La siguiente sesión la doy yo. ¿Te tengo que mandar antes la presentación? Pues si soy el moderador, en principio sí, pero ya no sé si me va a tocar a mí o le va a tocar a algún otro adjunto de la comunidad. Pero vamos, si me toca a mí, pues sin ningún problema. ¿Y eso cómo me entero? Pues lo iremos hablando en los próximos días en el grupo. Pero vamos, que si soy yo, no hay ningún problema. Lo vamos Vale. hablando ahora, Celia, no te preocupes. Sí, Como las siguientes las damos Resi de Toledo, pues lo organizamos. por eso. De acuerdo. ¿Vale? Pues nada, chicos, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Adiós.